Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos a los asesinos más crueles de la historia. El día de hoy les traigo un asesino de los años 70 en España llamado Manuel Delgado Villegas, conocido como el Arropiero. Comencemos con la historia de Manuel, la cual comienza, no se sabe exactamente, algunos dicen que nació en Sevilla el 25 de enero de 1943, pero también no se sabe a ciencia cierta porque también otras personas dicen que nació fue el 3 de diciembre de 1942. Manuel es hijo de una señora de 24 años llamada Josefa, la cual al darlo a luz fallece por complicaciones médicas, lo que lleva a que Manuel se críe con su padre. Pero con su padre no tiene una buena relación, es una relación fría, una relación prácticamente el padre lo ve más como un error que como un hijo. Y lo culpó toda la vida por la muerte de su esposa. Manuel iba al colegio pero no le gustaba nada, de hecho era completamente analfabeta, no sabía escribir, no sabía leer, no sabía muchas cosas. Y este joven se dedicaba era básicamente a vagar, le gustaba era vagar, le gustaba simplemente. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos a los asesinos más crueles de la historia. El día de hoy les traigo un asesino de los años 70 en España llamado Manuel Delgado Villegas, conocido como el Arropiero. Comencemos con la historia de Manuel, la cual comienza, no se sabe exactamente, algunos dicen que nació en Sevilla el 25 de enero de 1943, pero también no se sabe a ciencia cierta porque también otras personas dicen que nació fue el 3 de diciembre de 1942. Manuel es hijo de una señora de 24 años llamada Josefa, la cual al darlo a luz fallece por complicaciones médicas, lo que lleva a que Manuel se críe con su padre. Pero con su padre no tiene una buena relación, es una relación fría, una relación prácticamente el padre lo ve más como un error que como un hijo. Y lo culpó toda la vida por la muerte de su esposa. Manuel iba al colegio pero no le gustaba nada, de hecho era completamente analfabeta, no sabía escribir, no sabía leer, no sabía muchas cosas. Y este joven se dedicaba era básicamente a vagar, le gustaba era vagar, le gustaba simplemente caminar por las calles sin ningún rumbo fijo, pues tampoco le gustaba ir a su casa ya que no quería para nada a su padre. El padre decide sacarlo de la escuela ya que no le gustaba ir y a su papá lo conocían como el Arropiero y a Manuel le decían el hijo del Arropiero, aunque ya más adelante simplemente era el apodo del Arropiero. El arrope es un dulce artesanal el cual está hecho a base de calabaza o higos y es muy parecido a la miel. Y en estos años, en estas épocas, siempre se vendía este dulce en las calles. Se vendía en en unos pequeños vasitos y la gente lo disfrutaba mucho. Pero
no siempre es cosecha de calabazas. Entonces, cuando no era la temporada, que más o menos era en el invierno, el papá de Manuel se dedicaba a la chatarrería. Pero, dada la situación, eh, decide enviarlo con su abuela a Barcelona, en donde vive allí hasta los 18 años, y en 1961 Manuel se enlista en la Legión Española. La Legión Española es una especie de milicia, la cual fue creada en 1920, y en esta legión se podían pues enlistar personas naturales de España o extranjeros. Simplemente debían tener una buena condición física, una buena salud, y allí se les enseñaba toda clase de manejo de armas y de defensa personal. Asimismo, también se les permitía hacer una carrera militar, ¿no? Hacer una carrera militar y tener todos los beneficios que ésta les da. Allí Manuel consiguió destacarse, ¿no? Pues a pesar de que era un hombre bajito, porque Manuel no medía más de unos 60, sí tenía una buena condición física, y durante sus clases de defensa personal conoció un movimiento que se hace con el borde lateral de la mano directamente al cuello, a la manzana de Adán del oponente, con toda la fuerza que se tenga. A esto se le llama el golpe del legionario. A Manuel le gustó mucho este movimiento, de hecho era su movimiento preferido, y él no le importaba tener armas, a él le gustaba era este golpe. Pero Manuel es dado de baja de la legión, ya que tenía problemas psicológicos, problemas mentales, era muy agresivo, era muy altanero con sus mandos, y decidieron retirarlo por una posible esquizofrenia, una esquizofrenia leve que Manuel estaba comenzando a desarrollar, y fue lo que lo llevó a cometer su primer homicidio cuando él tenía 22 años. El 21 de enero de 1964 en Barcelona, un conocido chef de la zona llamado Adolf Forch es asesinado por Manuel, el cual le lanza una enorme piedra en la cabeza, ocasionándole la muerte inmediatamente. Y en su momento él lo dijo que le había pensado que era un indigente, una persona sin hogar, y que lo había hecho para librarlo de su miseria, ¿no? De su vida tan compleja. Pero pues cuando él se da cuenta que no era un indigente, sino era una persona conocida, le roba su billetera, le roba un reloj y una cadena que tenía, y se va del sitio, huye inmediatamente. De ahí en adelante Manuel comienza a asesinar de manera indiscriminada, de manera muy violenta, siempre era una persona muy violenta. El 21 de junio de 1967 en Ibiza, asesina a una joven turista de 28 años, llamada Elena Bourdelot, a la cual apuñala por la espalda, ocasionándole la muerte, y manteniendo sexo con su cadáver por 3 días, hasta que pues el cuerpo es descubierto. Aquí Manuel comienza a confesar
cuando fue detenido, comienza a confesar que a él le gustaba tener relaciones sexuales con los cadáveres de las mujeres por la sencilla razón de que así no hablaban. Ah, una descripción física de algunos testigos describían a Manuel una persona baja, de contextura gruesa y un particular bigote, muy parecido al que usaba Cantinflas, que no es el bigote entero sino partido por la mitad, dejando solo los lados de, de este tipo de bigotes. Muchas personas no tenían esta casualidad, este particular bigote. Un año después, en 1968, un campesino de una zona rural de Madrid llamado Venancio Hernández es asesinado por Manuel cuando éste le negó un plato de comida que Manuel quería y sin mediar palabras lo asesina y lo bota a un río cercano. Luego, en 1969, un empresario muy conocido en la zona de Madrid llamado Ramón Ramón Estrada, de 71 años, fue encontrado, pues murió en un hospital debido a graves golpes. Pero la familia quería iniciar una investigación, pero decidieron dejar así la situación. Y se declaró como una muerte accidental. Pero pero Manuel confiesa que él asesinó a Ramón. Luego de que éste le ofreciera 500 pesetas de la época, que era pues bastante dinero, por mantener relaciones sexuales con él, relaciones homosexuales. Pues Manuel acepta y cuando terminan de tener la relación, Ramón se niega a pagarle y esto ocasiona que Manuel se enfurezca y decida asesinarlo a golpes. Esto porque comenzó a pegarle con una silla hasta que la partió. Luego lo botó por las escaleras. La familia de Ramón pues se da cuenta en la autopsia que Ramón tiene desgarrado el ano y encuentran lo que parece ser una bandita o cura, como se le conoce, una cura que estaba allí alojada, por lo que su familia, por la vergüenza y por ocultar los gustos sexuales de este hombre ya mayor de edad, es que deciden callar y dejar así la investigación y declararlo como una muerte accidental. La policía dijo que si le hubieran puesto cuidado a este detalle, quizás hubieran podido atrapar a Manuel mucho tiempo antes, ¿no? Pues por una muestra sanguínea de esta curita. Una característica que tenía Manuel era que tenía una enfermedad llamada anapermatismo, el cual le impedía eyacular. Por lo que Manuel se convirtió en muy famoso por esta situación en los bajos mundos, ¿no? En el bajo mundo de
de la prostitución y toda esta situación, lo cual llevó a Manuel a relacionarse mucho con prostitutas y asimismo ofrecer servicios sexuales a los hombres que así lo querrían, ¿no? Manuel explicaba que realmente él tenía un verdadero deseo sexual fuerte con los cadáveres. Él le llegaba a excitarse con los cadáveres de tal manera que esto lo llevaba a ser muy, muy feliz y satisfecho en el momento de las relaciones sexuales, a pesar de no eyacular. Manuel explicaba que él en ocasiones con sus ataques de ira llegó a matar a una mujer que muy amablemente le ofreció su casa para que pasara allí la noche, ya que él pues siempre era como tenía una vida como muy de vagabundo, ¿no? Cuando los periódicos comenzaron a saber de este hombre, lo llamaron como el estrangulador del puerto de Santa María. Pero el gobierno, de una manera muy explícita, les pidió a estos periódicos que dejaran de llamarlo así, ya que Puerto Santa María se estaba convirtiendo en un lugar que la gente no quería visitar. El turismo estaba cayendo mucho por el miedo que ocasionaba que existiera una persona así en este lugar, por lo que los medios comenzaron a llamarlo simplemente el arropiero. Manuel fue diagnosticado luego de su detención como un psicópata necrófilo con esquizofrenia, y también fue declarado como un paranoide, lo cual explicaba su forma de ser. Al momento de ser capturado le hacen un examen físico y descubren que Manuel tiene 47 cromosomas cuando lo normal son 46. ¿Sí? Se le conoce como el síndrome del XYY. Un médico forense que estuvo muy al tanto de este caso describe a las personas con este síndrome XYY como personas muy agresivas, y que de hecho se han hecho estudios y se ha determinado que en el 90% de los casos de los asesinos seriales poseen esta condición. Pero ahí hay un debate, porque también se dice que pues se dice que algunos expertos, que no todas las personas que tienen esta condición son asesinos, ya que hay otras personas que tienen este síndrome pero son muy calmadas. Pero la realidad es que al tener 47 cromosomas, el hombre tiene más testosterona, lo cual lo hace más violento, lo hace ser más peligroso y tener constantes ataques de ira sin ningún motivo. En 1970, la policía encuentra el cuerpo de un hombre en un río y comienzan a investigar el caso. Es entonces cuando un aclamado médico forense de la época llamado Luis Frontela hace la autopsia de este hombre y se da cuenta que no murió por un accidente, ya que se dice que este hombre habría caído de un río
y habría muerto por el golpe. Pero el médico Frontela dice que no, que el hombre fue asesinado de un golpe en el cuello con tal violencia que el hombre murió ahogado. Es entonces que él dice que la persona que hizo eso era un experto, un asesino muy experto, que ya había asesinado a muchas personas anteriormente y que seguirá asesinando. La policía pues no ignora esto, pero tampoco le pone mucha atención. Hasta que en noviembre de 1971, una mujer de 38 años llamada, Antonia Rodríguez, desaparece. Su familia la declara como desaparecida. Y la policía descubre que pues esta mujer era prostituta, ya que le gustaba tener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero para gastarlo en alcohol, ya que era una mujer que le gustaba mucho el alcohol. No propiamente alcohólica, pero sí le gustaba mucho tomar alcohol. También esta mujer sufría de un leve retardo mental, pero no se notaba a simple vista. La policía descubre que Manuel es el novio de esta mujer y de inmediato van a buscarlo dos detectives llamados Salvador Ortega y Luis Alcalá, los cuales se encargan de este caso. Y cuando llegan a iniciar una investigación, pero decidieron dejar así la situación y se declaró como una muerte accidental. Pero Manuel confiesa que él asesinó a Ramón, luego de que éste le ofreciera 500 pesetas de la época, que era pues bastante dinero, por mantener relaciones sexuales con él, relaciones homosexuales. Pues Manuel acepta, y cuando terminan de tener la relación, Ramón se niega a pagarle, y esto ocasiona que Manuel se enfurezca y decida asesinarlo a golpes. Esto porque comenzó a pegarle con una silla hasta que la partió. Luego lo botó por las escaleras. La familia de Ramón pues se da cuenta en la autopsia que Ramón tiene desgarrado el ano, y encuentran lo que parece ser una bandita o cura, como se le conoce, una cura que estaba allí alojada, por lo que su familia, por la vergüenza y por ocultar los gustos sexuales de este hombre ya mayor de edad, es que deciden callar y dejar así la investigación y declararlo como una muerte accidental. La policía dijo que si le hubieran puesto cuidado a este detalle, quizás hubieran podido atrapar a Manuel mucho tiempo antes, ¿no? Pues por una muestra sanguínea de esta curita. Una característica que tenía Manuel era que tenía una enfermedad llamada anapermatismo, el cual le impedía eyacular, por lo que Manuel se convirtió en muy famoso por esta situación,
en los bajos mundos, ¿no? En el bajo mundo de la prostitución y toda esta situación. Lo cual llevó a Manuel a relacionarse mucho con prostitutas y asimismo ofrecer servicios sexuales a los hombres que así lo querrían, ¿no? Manuel explicaba que realmente él tenía un verdadero deseo sexual fuerte con los cadáveres. Él le llegaba a excitarse con los cadáveres de tal manera que esto lo llevaba a ser muy, muy feliz y satisfecho en el momento de las relaciones sexuales, a pesar de no eyacular. Manuel explicaba que él en ocasiones con sus ataques de ira llegó a matar a una mujer que muy amablemente le ofreció su casa para que pasara allí la noche, ya que él pues siempre era como tenía una vida como muy de vagabundo, ¿no? Cuando los periódicos comenzaron a saber de este hombre, lo llamaron como el estrangulador del puerto de Santa María. Pero el gobierno, de una manera muy explícita, les pidió a estos periódicos que dejaran de llamarlo así, ya que Puerto Santa María se estaba convirtiendo en un lugar que la gente no quería visitar. El turismo estaba cayendo mucho por el miedo que ocasionaba que existiera una persona así en este lugar, por lo que los medios comenzaron a llamarlo simplemente el arropiero. Manuel fue diagnosticado luego de su detención como un psicópata necrófilo con esquizofrenia, y también fue declarado como un paranoide, lo cual explicaba su forma de ser. Al momento de ser capturado le hacen un examen físico y descubren que Manuel tiene 47 cromosomas cuando lo normal son 46. ¿Sí? Se le conoce como el síndrome del XYY. Un médico forense que estuvo muy al tanto de este caso describe a las personas con este síndrome XYY como personas muy agresivas, y que de hecho se han hecho estudios y se ha determinado que en el 90% de los casos de los asesinos seriales poseen esta condición. Pero ahí hay un debate, porque también se dice que pues se dice que algunos expertos, que no todas las personas que tienen esta condición son asesinos, ya que hay otras personas que tienen este síndrome pero son muy calmadas. Pero la realidad es que al tener 47 cromosomas, el hombre tiene más testosterona, lo cual lo hace más violento, lo hace ser más peligroso y tener constantes ataques de ira sin ningún motivo. En 1970, la policía encuentra el cuerpo de un hombre en un río y comienzan a investigar el caso. Es entonces cuando un aclamado médico forense de la época llamado Luis Frontela
hace la autopsia de este hombre y se da cuenta que no murió por un accidente, ya que en una pensión en la que él se encontraba descubren que vive prácticamente en la indigencia y que se desplaza mucho en una motocicleta que es bastante vieja. Él no muestra ninguna, no se opone ninguna oposición a lo que está haciendo la policía. De hecho, los detectives le dicen que los acompañe a la estación y él va con ellos. Y allí comienzan a hablar y Manuel se contradice muchísimo. Él dice una cosa, dice otra y dice otra. Cuando se ve medio atrapado, comienza a simular un ataque de epilepsia. Y así hasta que finalmente confiesa que él asesinó a Antonia y los lleva donde está su cuerpo, el cual era en un sitio abandonado. La mujer ya empezaba a presentar signos de descomposición y Manuel confiesa que ha ido durante varios días a tener sexo con su cadáver. Cuando están hablando los policías con él, este les hace una confesión que ha asesinado a más de 40 personas, entre hombres y mujeres. La policía al principio no le cree, pero Manuel los guía a todos y cada uno de estos de los cuerpos y también tiene pertenencias de los cadáveres. La policía no decide iniciar una investigación plena por los 40 homicidios, sino más por el del último homicidio que fue el de Antonia, ya que en esa época sería mucho desgaste policial. Y también Manuel confiesa que cometió varios crímenes en Francia e Italia, más que todos ordenados por la mafia, ya que él se vendía al mejor postor para hacer crímenes, bien sea de tiroteos o de lo que necesitara. Bajo esta jurisdicción, la policía española determina que no tienen, perdón la palabra, la jurisdicción en Francia y en Italia para poder inculpar a Manuel por estos crímenes, y deciden solo investigar los que cometió en España, que no fueron tampoco muchos, fueron casi los que apenas nombramos en este podcast, unos 8 o 9 personas. Y algo muy curioso fue que los investigadores del caso, Salvador y Luis, se compenetraron mucho con Manuel. Incluso lo llevaban sin esposas a donde tenían que llevarlos para determinar los crímenes. Otros dicen que comían juntos, reían juntos y que incluso los llevaban a parque de diversiones, porque él dice que nunca de niño pudo ir a un parque de diversiones. Asimismo, un día cuenta uno de los investigadores que iban en el auto de uno de ellos y llevaban a Manuel para que los estaba llevando a un cuerpo. En la radio escucharon que un hombre de México había matado a cerca de 50 personas en Estados Unidos, y esto a Manuel lo ofuscó mucho y le dijo a uno de los policías que lo dejara libre por 3 días, ya que él no iba a permitir que nadie matara más personas que él, y que mucho menos un mexicano, ya que el español era una persona más fuerte que el mexicano y que por ende él quería matar más personas que cualquier otro en el mundo. Obviamente pues no pasó esto, ¿no? También los policías se dan cuenta de que Manuel, cuando llegaba a las escenas de los crímenes y les contaba lo que hacía, comenzaba a excitarse de una manera
pues demasiado evidente, sobre todo cuando contaba cómo mataba a las personas y cómo violaba sus cadáveres. Aquí cabe la pena aclarar que cuando él mataba mujeres era que violaba los cadáveres. Él no llegó a violar cadáveres de hombres, solo de mujeres. Manuel se estaba dando cuenta que estaba recibiendo mucha atención de los medios y esto le gustaba. Incluso en una ocasión él se consideraba el superhombre cuando se enteró que tenía la condición de los 47 cromosomas. También se jactaba de que era un sujeto digno de investigación para los científicos, lo cual sucedió, pero ya tiempo después, cuando Manuel ya no tenía vida. O sea, ya él no estaba vivo cuando los científicos comenzaron a investigar a este hombre, y pues el tiempo estaba premiando, ya que sucede algo extraño, y es que todos los casos que Manuel dijo haber cometido, de repente los folios con la investigación desaparecen de la estación de policía donde Manuel estaba siendo procesado. Dado la situación de Manuel, el cual estaba delirando, ¿no? Ya era un hombre que le estaba pesando mucho el estar en constantes salidas de la realidad, como le diríamos así. En una de estas situaciones él le dice a los investigadores, con los cuales también entabló una muy buena relación de amistad incluso, les dijo que él había asesinado a una joven de 18 años y que tuvo relaciones sexuales con su cuerpo durante 4 días seguidos sin parar. Y los investigadores hicieron el descubrimiento del cadáver de esta mujer, pero no tenía 18 años, tenía 75 años, lo cual da a entender que Manuel hacía su propia realidad. Manuel se dejaba llevar a una realidad que él quería vivir y no la que realmente estaba viviendo. Simplemente él mataba cuando tenía arranques de ira, y muchas de sus víctimas, por desgracia, simplemente tuvieron la mala suerte de cruzarse con él. Ni siquiera fue porque él quería robarlos o quería abusarlos, nada. Simplemente se cruzaron en su camino en el momento equivocado. En 1978, luego de una larga investigación, Manuel es considerado inimputable. Es considerado que no puedes llevar a cabo un juicio y es encerrado en un psiquiátrico especializado en una de las cárceles más grandes de Barcelona. Allí pasa sus días fumando, muchos dicen que 5 o 6 paquetes de cigarrillos al día. Otros dicen que más, otros dicen que menos, no se sabe realmente, pero fumaba demasiado Manuel. Y Salvador Ortega, quien fue el que más tuvo un profundo cariño por Manuel, fue a visitarlo en una ocasión, algunos años después, y con lo que se encontró fue algo horrible. Manuel pasó de ser un hombre vigoroso, fornido, bien parecido, a un hombre calvo, un hombre con la barba completamente blanca, un hombre que se avejentó 30 años y que aparentaba tener 30 años más de los que realmente tenía. Tanto así que cuando salió a visitarlo, él lloró por ver a Manolito, como le decía cariñosamente, tan mala situación. Y es porque al fumar tanto, la persona tiene un cierto deterioro de salud muy grande, pero más que todo físico.
En lo mental estaba completamente perdido ya. Manuel estaba completamente ido, completamente perdido, no sabía ni dónde estaba. Y unos años después, en los años 80, Manuel tuvo que usar oxígeno las 24 horas del día, ya que desarrolló un enfisema pulmonar por su constante uso del cigarrillo, ¿no? Varios años después durante su deterioro físico, mental y su condición tan crítica, fue liberado en 1996 y fue llevado a un psiquiátrico ya especializado, prácticamente un hospital psiquiátrico, no una prisión psiquiátrica, sino un hospital psiquiátrico, donde moriría 2 años después debido a una insuficiencia pulmonar causada por el enfisema. Es así como pasa la vida de este hombre, de este personaje llamado Manuel Delgado Villegas, el arropiero, uno de los asesinos más despiadados que tuvo España en la época de los 70s. Un hombre que simplemente mataba por el gusto de hacerlo, por nada más. Algunos años antes de su muerte, concedió una entrevista a Televisión Española, pero fue tanto su deterioro mental que ni siquiera se acordaba bien de su nombre. Lo dijo mal varias veces. No se acordó de sus crímenes, no se acordaba de nada. E incluso tuvieron que poner varios subtítulos porque ni siquiera se le entendía cuando hablaba. Hasta el día de hoy se sigue debatiendo si este cromosoma de más que tenía este personaje es el que lo hacía realmente malo, el que lo hacía realmente ser un asesino. Se han hecho muchas investigaciones sobre el caso y se ha descubierto que grandes asesinos renombrados de Estados Unidos tenían esta condición. Manuel Delgado Villegas era la clara muestra de un asesino a sangre fría, un asesino despiadado y muy cruel, que no le importaba nada, solamente matar. Los dejo al final de este relato. Les voy a dejar con un pequeño fragmento de un audio con la voz de Manuel y verán a qué me refiero de que ya estaba completamente deteriorado física y mentalmente. Hasta acá llega este podcast. Hasta acá llega la historia del arropiero, uno de los asesinos seriales más crueles de España. Si les gustan estos audios, los invito a que me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast, en Spotify como Hernán Parra, y los invito a un próximo capítulo para que sigamos conociendo a los asesinos más crueles de la historia. Hasta una próxima ocasión. Yo hablo muy poco, porque si hablo mucho, pues hasta nada más. Yo hablo muy poco. El hombre más tranquilo, porque si hablo mucho, pues hasta nada más. Yo hablo muy poco. Dice el hombre hablo mucho, tranquilo. Me habla hasta nada más. A poco le dice el hombre lo que más tranquilo. Me habla mucho. Solamente que se suspira un poco descubre. La mujer seguía. La rumora de esa mujer
por ahí tampoco les cubre la mujer, la piedra. La mujer seguía, el rumor de otra mujer, por ahí se pierde, la mujer en la piedra. La mujer seguía, el rumor de otra mujer, por ahí se pierde, ella en la piedra.